En la época de los cambios de conducta del gobierno para atender a los pueblos, aplicaron en primer término leyes que tenían que ver con apoyar en alguna manera mínima, muy poca, a los pueblos pobres, a los pueblos indígenas, a los pueblos marginados, tanto de Esmeraldas con los negros, los afroecuatorianos, como en el oriente con la jibaría que llamaban en ese tiempo, y en la sierra con los indígenas que tenían varios epítetos, varios nombres. No se les conocía como hoy Quitucara, como definidos y como ya registrados como tal en el país. En aquel tiempo de la época de las haciendas, cuando aplican la reforma agraria, los mejores terrenos, los que tienen servicios de carretera, agua, inclusive luz, para esos tiempos, estoy hablando de los años 1948, 50. Ellos tenían servicios de primera y cogieron las mejores tierras en los sitios planos del país, en los valles, que estaban servidos por ríos, por los servicios de primera necesidad que se daban en las ciudades. Pero los indígenas y los campesinos pobres, que son mestizos, que no tenían ninguna garantía en el campo de trabajo, tanto en las ciudades como en el campo, no tuvieron los servicios necesarios. La distribución de la tierra se hizo dejando los peores sitios, más fríos, más pobres, dejando para los pobres. Y los valles y los mejores y bien servidos se llevaron los hacendados. Esa era la época en la que comienza a amanecer para nuestro pueblo de Quitucara, de Llano Grande, una apertura que a la fuerza íbamos tomando los dirigentes. En este caso mis abuelos, mis tatarabuelos, que comenzaron a ser dirigentes de las comunidades, obligaron a que las haciendas dejen paso como carretera o como camino independiente, porque antes el atravesar una hacienda, por ejemplo la Candelaria, el Redín, la hacienda de los Becerra, de los González, tenían que dejar una prenda, pagar inclusive en dinero por el chaquipazo. Chaquipazo significa por pasar con el pie por el lugar. Entonces había una esclavitud en cierta manera solapada, en cierta manera escondida, pero en definitiva era un abuso de la tenencia de bienes contra los que no tenían, los marginados que digamos. Ya nuestros pueblos tuvieron que exigir al Estado que nos den los servicios necesarios. Una de ellas caminos de tierra, ni siquiera con piedra, sino simplemente caminos de tierra que cuando llovía se anegaba y cuando había sequía era una polvareda tremenda que ningún vehículo casi quería avanzar. La tenencia de la tierra comienza a tener fuerza cuando la gente nuestra comienza a barrer en la ciudad de Quito, lo que yo les llamo los ingenieros sanitarios a nuestros antepasados, porque los que limpiaban la ciudad eran nuestros abuelos. Ellos, como trabajaban día y noche, en la mañana limpiando casas de los hacendados ricos en la ciudad, las mujeres y los hijos sirviendo en las haciendas del Niño Viche, la Candelaria, la Redín, Rumiñahui, todas esas partes, mientras ellos asistían a los hacendados, sirviéndoles,
los mayores comenzaron a trabajar de manera independiente en la ciudad de Quito. Comenzaron a ganar lo que se llamaría el seguro, con sueldo y algunas ventajas más que dieron libertad para poder guardar un poco de dinero e ir comprando a los mismos hacendados la tierra, por dos circunstancias. Mientras había trabajo en la ciudad, ya no había gente que trabaje en las haciendas. Entonces se vieron obligados a deshacerse, a vender haciendas, pero a precio, ya puede imaginarse, a un precio de explotación, porque los sitios planos vendían a la gente que tenía más dinero. Igualmente, sitios desabastecidos de todo servicio y ajenos volvían a vender a los pobres. De todas maneras, la aplicación del dinero a favor de los indígenas vino de la limpieza y la barrida de la ciudad. La novela tenía un fundamento. Primero, el fundamento era educativo. Era para facilitar la lectura agradable, la lectura con contenido propio, con conceptos de valor y de valentía para las comunidades indígenas. Ese era el primer objetivo, pero apareció el problema, como todo el mundo conoce a través de la escritura de Jorge Icaza, Huasipungo, de la escritura de quién es nuestra tierra, del peruano, de José María Arguedas, de Ciro Alegría, y las escrituras de Égloga Trágica, en la que lo profundo del problema no era tanto qué tanto podía educarse, qué tanto podía llegar a titularse, o qué tanto podía pasar a 6º grado, que era lo que máximo avanzaba el campesino, sino retomar la historia como tal como nosotros lo vemos y lo hemos vivido, mas no como estaban escritos en los libros mestizos, para tratar de involucrar al ecuatoriano a una realidad distinta, sea Colombia, Estados Unidos, México, Europa. Nosotros buscábamos la manera de que la historia nuestra sea relatada por nosotros mismos. Tenían que solventar problemas profundos de discriminación, de abuso, de dominio de los hacendados. Tuvimos que tomar la hacienda de una familia Cruz para facilitarnos la elaboración de la novela de la revista Manuel Santi, en la cual le pedimos al hacendado que nos permita ingresar y ver la forma en que vivían ellos, cómo ellos tenían siempre una hora del café a las 4 de la tarde, una comida a las 10 de sostenimiento, a más del desayuno, almuerzo y la merienda, que teníamos también que conocer, y lo hicimos, de ver la forma en que tenían distribuidas sus habitaciones. Tenían servicios, muchachas de mano, inclusive chucumamas, que significa madres que presten los senos a los hijos de los hacendados para que la figura de la hacendada no se pierda, sino que los niños, en este caso los hijos de los mestizos, lacten el seno de la madre indígena. Todos esos servicios hacían que nosotros tengamos que estar subyugados. La época en que yo viví, el dominio absoluto de los blancos estaba en las escuelas, en la iglesia, en la tenencia política, en el registro civil, y las partes mandantes eran dominantes y abusivos con todos los comuneros de Llano Grande, de Oyacoto, de San Miguel, con los de San José de Morán, y el mestizaje estaba avanzando, adquiriendo tierras, comprando espacios para poder construir sus casas. Muchos de aquellos se involucraron con el pensamiento indígena.